Hace unos 15 años yo ya estaba recibido de biotecnólogo. Había cursado varias materias relacionadas con enfermedades, virología, inmunología, microbiología. Y de repente me surge la oportunidad de hacer un doctorado en nanotecnología aplicada a la salud, que es a lo que me dedico todavía hoy en día. Yo trabajo con estructuras que son aproximadamente 1 millón de veces más pequeñas que el milímetro, ese que teníamos en la regla que usábamos en el colegio. Por medio de estas estructuras, nosotros logramos conducir medicamentos por adentro del cuerpo, de manera tal de maximizar su eficacia y reducir sus efectos adversos. Para tener una dimensión de lo abrumadoramente pequeña que es la nanoescala, pensemos por un instante en un arco de fútbol. Mide aproximadamente un poquito más de 7 metros de ancho, ¿no? En este momento, la humanidad cuenta con aproximadamente unas 7.000 millones de personas. Esto quiere decir que si cada persona midiera un nanómetro, podríamos alinear a toda la humanidad entera abajo de un único arco de fútbol. Volviendo a ese día en que decido presentarme al doctorado, la que en ese entonces sería mi directora de tesis, me propone un tema de trabajo: leishmaniasis. Yo no tenía idea de qué se trataba esa enfermedad, ni vine acá tampoco a describirla académicamente ahora. Así que me puse a estudiar un poco y ahí me enteré de que se trataba de una enfermedad bastante extendida a nivel mundial, que era endémica en mi propio país, y de algunas cosas más que voy a contarles en este rato para intentar transmitirles la idea que empezó a resonar en mi cabeza a partir de este caso. La leishmaniasis se caracteriza bien por primera vez a principios del siglo XX, cuando el doctor Leishman, precisamente, identifica al parásito que la causa. Este parásito entra al cuerpo a través de la picadura de un insecto, parecido a un mosquito, y la enfermedad se puede presentar en 2 variantes. Una, que si no se trata rápidamente puede ser mortal, y otra que en principio es desfigurante. Ataca la piel, lo que llamamos mucosas, labios, interior de la nariz, a tal punto que en algún momento la llamaron la lepra blanca, inclusive. Y una vez que aparecen estas heridas, lógicamente pueden infectarse, y entonces ahí aparece también el riesgo de vida. En 1912, muy poco después del descubrimiento del agente causal, se propone un primer tratamiento para esta enfermedad basado en unos compuestos llamados antimoniales pentavalentes, unos compuestos de antimonio, un elemento químico que hasta ese entonces solo tenía lugar en la medicina como provocador de vómitos. Los efectos colaterales que empezaron a registrarse eran bastante severos, además de que no se aseguraba la curación total ni que la enfermedad reapareciera después de un tiempo. Esto puede parecer lógico si pensamos que muy rápido, en pocos años, con la tecnología de esa época, los conocimientos de esa época, habían logrado proponer un primer tratamiento. Pero el caso es que hoy en día, más de 100 años después, el tratamiento de primera línea para la leishmaniasis sigue consistiendo en inyecciones de estos compuestos de antimonio. ¿Por qué este sigue siendo la primera línea de estrategia terapéutica contra la leishmaniasis? La respuesta es que los afectados por esta enfermedad, por lo general, son pobres. Pobres de África, de la India, de Afganistán, de zonas rurales empobrecidas de Brasil, de Colombia y de la Argentina. En la Argentina, la enfermedad es endémica en su variedad cutánea en el norte del país y las personas que están expuestas a ella tienen la mala suerte de, además de ser pobres, ser pocas. Volvamos por un minuto a 1912. Todavía no habían nacido la mayoría de los actores que para todos nosotros son de otra época. No había nacido Vivian Leigh, de Lo que el viento se llevó, ni Burt Lancaster. No habían nacido otras personalidades como Jonas Salk, Edith Piaf. No había nacido Aníbal Troilo. Todavía no había comenzado la Primera Guerra Mundial. Estaba vivo Buffalo Bill, estaba vivo Jorge Newbery. En Rusia, lógicamente, estaban los zares. Existía el Imperio Otomano.
En cuanto a la tecnología, todavía no podíamos ni siquiera sintonizar estaciones de radio. 106 años después, el mundo es otro. Apareció la televisión, la virome, el nylon, la computadora, el láser, los viajes al espacio. En los años 50 ya se había descubierto la estructura del ADN y para el 2001 ya estaba secuenciado el genoma humano entero. En materia de salud, entre miles de avances, aparecieron los trasplantes, los órganos artificiales, la fecundación in vitro. Nos hacemos comúnmente resonancias magnéticas, tomografías computadas, ecografías 3D, 4D, pero el tratamiento para la leishmaniasis sigue siendo el mismo. Algunos plantean que la ciencia puede ser impulsada únicamente por el sector privado, porque el mercado es capaz de regular la producción científica, orientándola de manera tal que satisfaga todas las necesidades de la sociedad. Pero en este ejemplo, y créanme que muchos otros también, si el mercado no fue capaz en 100 años de generar una nueva solución para los afectados por la leishmaniasis, ¿por qué tendríamos que suponer que va a hacerlo algún día? ¿Y hasta cuándo lo esperamos? ¿Hasta el 2118? Ahora, yo estoy diciendo que todo lo que vamos a hacer los científicos que trabajamos en el Estado va a funcionar directamente. No, no necesariamente. De hecho, aproximadamente 1 de cada 10.000 compuestos que empiezan a estudiarse con el fin de lograr un nuevo tratamiento terminan convertidos en un medicamento. Y esto no es porque trabajemos a prueba y error, al azar, si no estaríamos hablando de un número todavía muchísimo menor. Lo que tenemos que comprender a partir de esto es que si tenemos que encontrar una aguja en un pajar, va a ser mucho más fácil que lo logremos si ponemos más expertos en encontrar agujas a buscarlo y no menos. ¿Qué es esa postura, ese enojo utilitario, esa indignación de silla de que la aguja aparezca como sea, incluso con menos recursos porque al final lo estamos pagando todos, Y de la mano de esos clamores aparecen otros, los que sostienen que hay que apoyar únicamente a la ciencia que persigue una finalidad urgente o bien aquella que rápidamente puede verse transformada en un invento que se pueda fabricar, producir, patentar y vender, y a esto lo denominan ciencia útil. No hay ciencia útil como una categoría aparte de un resto que en esa lógica deberíamos considerar inútil. Cada tipo de ciencia es necesaria y necesita que la defendamos porque su defensa nos hace más ciudadanas y ciudadanos. La ciencia nos permite comprender y mejorar el mundo que nos rodea, cada una desde su campo de estudio. La ciencia social, la ciencia básica, la ciencia aplicada, la tecnología. Pensemos en algún producto estrella del mercado, alguna multinacional, algo tecnológico. ¿Acaso no abrevan de la sociología para conocer mejor el perfil de sus consumidores? ¿No piensan en el marketing? ¿No hacen encuestas? ¿Por qué nosotros habríamos de descartar a la ciencia social, ¿no? Veamos cómo funciona este tratamiento sugerido en 1912. Se trata de un régimen de inyecciones muy dolorosas aplicadas todos los días durante 30 días seguidos. Pensemos ahora en el contexto de la persona que tiene que ir a aplicarse ese tratamiento y que quizás vive en un entorno rural y tiene que ir a caballo hasta el centro de salud donde tienen el medicamento y donde está el personal que sabe aplicarlo. Día tras día, cada día con más dolor. De hecho, muchas veces las inyecciones se terminan aplicando en las pantorrillas porque en los glúteos ya no puede soportar más pinchazos esa persona. A todo esto empiezan a aparecer los efectos colaterales. Alteraciones del ritmo cardíaco, falla de los riñones, inflamación del páncreas, anemia, picazón, vómitos. Pónganse por un instante en los zapatos de esa persona que está recibiendo ese tratamiento y piensen si les seduce el panorama. Quizás ya lo van adivinando. Muchos abandonan el tratamiento. Otras personas apenas sienten los primeros síntomas, no quieren saber nada con comenzarlo siquiera.
Hay una variante del tratamiento que tiene menos efectos colaterales y mayor eficacia, pero ese tratamiento es muchísimo más caro. Existen también los llamados tratamientos de segunda línea, que han surgido gracias a la investigación promovida por el Estado en la India, donde esta enfermedad tiene muchísimos afectados. Hay que seguir investigando. ¿Quiénes investigan? Si hacen una búsqueda en Internet, se van a encontrar con un puñado de grupos de distintas partes de la Argentina que trabajan buscando nuevas alternativas para lograr la curación de la leishmaniasis. Todos estos grupos pertenecen a instituciones del sector público. Y es lógico que sea así, porque no se trata solamente de que uno entre miles de compuestos es el que va a servir y que va a terminar convertido en ese medicamento que vamos a poder conseguir en la farmacia, sino que también el tiempo juega un importante rol en todo este juego. Para que ese compuesto que tuvo éxito entre los miles que se descartaron llegue a estar convertido en un medicamento, se necesitan cumplir muchas etapas que duran en total unos 10 años. Pruebas, desarrollos, autorizaciones, completamente necesarios es ese periodo. A un laboratorio privado puede seducirle y convenirle comercializar y fabricar un producto que ya está desarrollado y probado. Pero créanme que ninguno va a destinar durante 10 años a sus mejores recursos profesionales a trabajar en un tema que, si llegan a tener suerte y dan con ese compuesto, tiene como público potencial a un número limitado de personas con recursos limitados. En el exterior, la investigación recibe apoyo del Estado, incluso cuando esto ocurre en universidades privadas, sobre todo en países que tienen el sistema científico organizado de esa manera. Pero créanme que el involucramiento del Estado a través de importantes financiamientos siempre prevalece. A las personas que hacemos ciencia nos apasionan los desafíos. Y muchas y muchos de nosotros encontramos en esos desafíos una manera fantástica de que ese derecho a la educación del que supimos gozar y que nos formó como profesionales tenga una continuidad evolutiva en este nuevo rol en el que podemos generar conocimiento y aportar soluciones que benefician a la sociedad en su conjunto. Y es ahí donde se articulan todas las facetas de la ciencia y donde más necesitamos defender su presencia a través del Estado. Necesitamos al grupo que hace ciencia aplicada para que siga investigando, lograr un nuevo tratamiento o una vacuna contra una enfermedad como por ejemplo la leishmaniasis. Necesitamos también al grupo que hace ciencia básica, que es el que va a haber descubierto que hay un compuesto que en tales condiciones hace tal cosa y que no tenían ni idea de para qué podía servir eso, pero ahora el otro grupo le encontró la aplicación. Y necesitamos a los científicos sociales, que son los que tienen las herramientas que van a permitir articular esto que ocurre en un tubo de ensayo con la realidad de esas personas que van a ser las destinatarias del tratamiento. Imagínense un divorcio entre la ciencia natural y la ciencia social. No sirve nada más que pensemos lo que ocurre dentro del tubo. Hay que pensar que realmente ese tratamiento vaya a ser efectivo para esa gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo sus contextos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a desarrollar una nueva app para el celular de esa persona que tiene que recorrer unos cuantos kilómetros a caballo? ¿O tenemos que pensar en diseñar nuevas estrategias para comunicárselo? Saben que tampoco creo que sea menor el hecho de que seamos argentinas y argentinos los que nos ocupemos de problemas que ocurren en nuestra región, porque creo que quizás podemos estar mucho mejor preparados que nadie para entenderlos. En mi primer viaje académico a una universidad europea de un país muy rico, de repente se hacen las 6 de la tarde y veo que se vacía todo. Entonces yo pregunto, ¿y el turno noche? No, no hay turno noche, me dicen. Yo pregunto, pero ¿y la gente que trabaja cómo hace para venir a estudiar? Y ahí empezó una charla entre dos mundos que no podían intercomprenderse. Me decían, ¿pero cómo va a trabajar si estudia? Si trabaja es porque ya estudió antes. Y yo decía, no, pero si es la única persona que tiene trabajo en la casa en ese momento, si los padres no le alcanzan. Y me decían, ¿pero qué son, padres o animales que lo van a mandar a trabajar cuando está estudiando?
Claro, ellos no podían comprender que yo venía a hacer la carrera en los 90, trabajando, y que muchas y muchos de mis compañeros también trabajaban y quizás eran en ese momento, en ese contexto de crisis, la única persona de toda la casa que tenía un trabajo estable. Y yo no podía entender que no me estaban hablando desde una postura de discriminación clasista, sino que realmente allí todo aquel que quería ir a estudiar podía hacerlo sin tener que trabajar. Entonces, volviendo al tema que nos atañe, ¿cómo no vamos a aprovechar los recursos humanos que formamos en nuestra universidad, en todas las distintas áreas, para conformar equipos interdisciplinarios que puedan abordar y entender nuestros problemas mejor que nadie? Tenemos la suerte de contar con un sistema nacional de ciencia y tecnología que tiene un posicionamiento regional, créanme, de excelencia. Pero nos falta tomar más conciencia de ello y que la defensa de la ciencia nos empodera, nos hace más ciudadanas y ciudadanos. Defender la ciencia es una cuestión de ciudadanía. La ciencia necesita de la presencia del Estado y no puede dejarse librada únicamente al sector privado. Esto que digo puede perfectamente trascender toda bandería política, toda ideología. Así sea que prefiramos un Estado más grande o un Estado mínimo. Así sea que confiemos en el mercado o que le tengamos todos los resquemores. Así nos guste la interacción entre la universidad y la empresa o tengamos desconfianza de ella. Nuestra ciencia viene a llenar un gran número de funciones que nadie más que el conjunto de toda la sociedad, a través de la acción representativa conferida al Estado, va a poder garantizar. Muchas gracias.